La gratitud lo cambia todo porque reconoce a Dios incluso antes de ver la respuesta. Escrito y publicado por Kubaib. Vivimos en una época donde muchos creen en Dios con los labios, pero luchan con el corazón. Oran cuando necesitan, reclaman cuando duelen las cosas y se cansan cuando la respuesta tarda. La fe se vuelve frágil cuando la vida aprieta y la queja empieza a ocupar el lugar que debería tener la confianza. La Biblia advierte con claridad que un corazón ingrato se endurece, pierde sensibilidad espiritual y deja de percibir la obra de Dios aun cuando Él sigue actuando. Muchos adultos caminan con cansancio interior, con heridas no resueltas, con preguntas sin respuesta y sin darse cuenta han dejado de agradecer. No porque Dios haya dejado de ser bueno, sino porque el dolor nubló la mirada. Sin embargo, la palabra es firme y no negocia. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradecer no es ignorar la prueba, es reconocer a Dios en medio de ella. Este libro no fue escrito para personas ingenuas, sino para quienes han vivido, han caído, han resistido y aún siguen de pie. Aquí descubrirás cómo el agradecimiento no solo honra a Dios, sino que sana el alma, fortalece la fe y abre caminos donde parecía no haber salida. Capítulo 1. La gratitud abre puertas donde la queja las cierra. Escúchame bien, la gratitud es un acto espiritual, una decisión de guerra interior, una postura del corazón delante de Dios. Cualquiera dice gracias cuando todo sale como quiere, pero el creyente maduro se reconoce cuando el cielo se oscurece, cuando el cuerpo se cansa, cuando la mente se llena de preguntas y aún así la boca no se llena de veneno, sino de fe. Porque agradecer en medio del dolor no significa negar la herida. Significa mirar al Padre y decirle en voz firme, confío en ti, aunque no entienda. Eso no es debilidad, eso es rendición santa, eso es madurez. Eso es declarar que la historia no la escribe tu miedo, la escribe Dios. La queja te encierra, la gratitud te abre. Y no porque el mundo cambie de repente, sino porque tu espíritu deja de ser esclavo de lo que ve. La fe real se prueba cuando lo que te sostenía se mueve, cuando lo que amabas se rompe, cuando lo que esperabas tarda. Ahí es donde se ve si tu corazón está plantado en la roca o en la arena. La Escritura no lo deja en duda. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice que agradezcas cuando te conviene, dice en todo, no para romantizar el sufrimiento, sino para reconocer que incluso el sufrimiento puede ser taller en las manos del Padre. No agradeces por la pérdida, agradeces porque Dios no te suelta en la pérdida. No agradeces por la prueba, agradeces porque Dios te fortalece en la prueba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa frase no es poesía, es ley del reino. El dolor puede quebrarte o puede limpiarte. La diferencia está en lo que eliges creer mientras sangras. Un corazón agradecido se convierte en una llave invisible. Donde antes había muros, Dios te muestra puertas. Donde antes había ruido, Dios te da dirección. Donde antes había desesperación, Dios siembra esperanza. Porque la gratitud produce movimiento, y donde hay movimiento, hay vida. La queja, en cambio, te fija los ojos en lo que falta, te vuelve ciego a lo que ya fue provisto, te convierte en prisionero de una comparación que nunca termina. La gratitud rompe esa cadena, te saca del espejo de la envidia y te pone frente al altar. Te obliga a reconocer lo esencial. Respiras. Caminas, ves, sientes. No es normal, es misericordia. Cada día sus misericordias son nuevas. Hay gente que daría todo por una mañana más, por un paso más, por un latido más. Y tú, si no vigilas, conviertes el milagro diario en costumbre y la costumbre en indiferencia. No, hoy no.
Hoy despiertas. Hoy recuerdas. Hoy vuelves a la presencia de Dios con reverencia, porque la gratitud atrae adoración y la adoración ordena el alma. Cuando agradeces, confiesas que Dios sigue en el trono aunque el caos grite. Confiesas que no estás aquí por accidente. Confiesas propósito. Confiesas Padre. Confiesas dirección. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es para el adulto cansado, para el que ha visto traiciones, para el que ha perdido cosas, para el que ya no se impresiona fácilmente. Dios no se impresiona con tu queja, pero sí responde a un corazón quebrantado que se humilla y confía. La gratitud no es resignación. La gratitud es paz mientras esperas, es decir, con voz segura, gracias Señor por lo que harás, aunque todavía no lo vea. Eso es fe viva. Y Jesús lo demostró con hechos, no con discurso. Antes de la multiplicación, dio gracias. Antes de llamar a Lázaro, levantó los ojos y agradeció. El milagro vino después, no porque Dios necesitara ser convencido, sino porque el corazón humano necesita alinearse. La gratitud no cambia a Dios, te cambia a ti. Te vuelve sobrio, sensible, despierto. Te hace ver belleza en días grises, provisión en medio de escasez, compañía en medio de soledad. Te hace reconocer que Dios no solo te da cosas, Dios se da a sí mismo. Y cuando tienes a Dios, tienes lo esencial. Por eso, si hoy estás cruzando un valle oscuro, no agradezcas por la herida. Agradece por la fuerza que Dios te está dando para cruzarlo. No agradezcas por la espera. Agradece por lo que Él está formando en tu carácter mientras esperas. No agradezcas por la puerta cerrada. Agradece porque el Padre guía tus pasos y abrirá la puerta correcta en el momento correcto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si lo crees, vívelo. Cierra la boca a la queja que te roba vida. Abre tu espíritu a la gratitud que te abre caminos. Y camina. Porque el que agradece no se detiene en lo que falta. El que agradece reconoce que ya tiene lo mayor, a Dios mismo, y con Él todo cambia. Capítulo 2. La gratitud que sana el alma. La gratitud no es un adorno emocional ni una frase educada para quedar bien. Es una disciplina espiritual, una elección consciente que te coloca delante de Dios con el corazón abierto. Te lo digo de frente. Si quieres sanar por dentro, empieza por agradecer. No cuando todo se acomode, no cuando la vida deje de doler, no cuando te aplaudan. Hoy, porque agradecer no depende de la comodidad, depende de la fe. Y la fe madura no espera señales, se sostiene en la palabra. La gratitud es medicina silenciosa. No siempre se ve, pero opera. Entra donde nadie llega. Toca heridas que no sangran, y sin embargo te han robado el sueño, la paciencia y la esperanza. Cuando eliges agradecer, tus ojos cambian de dirección. Dejas de mirar lo que te falta y empiezas a reconocer lo que aún te sostiene. Pasas de contar pérdidas a reconocer provisión. No es magia, es claridad espiritual, es volver a la verdad. Y la verdad es esta. Dios ha estado contigo incluso cuando tú no lo notabas. El ser humano, por naturaleza, se entrena para la carencia. Si algo sale mal, lo agranda. Si algo sale bien, lo olvida rápido. Pero tú no estás llamado a vivir como esclavo de tus pensamientos. Estás llamado a renovar tu mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí empieza el cambio. Cuando agradeces, reeducas tu interior. Le enseñas a tu corazón a encontrar la bondad de Dios en medio del caos. Le ordenas a tu alma que no se hunda en la oscuridad, sino que busque la luz. Y sí, habrá días en los que agradecer será una batalla. Pero precisamente por eso tiene poder, porque no nace de la emoción, nace de la obediencia. Dios no te pide gratitud porque Él necesite aplausos.
Él es Dios, completo, eterno, inmutable. Te invita a agradecer porque sabe que el agradecimiento te libera. La queja te ata al veneno de la amargura, la gratitud te devuelve la respiración. Un corazón agradecido no se pudre en resentimiento, no se intoxica con comparación, no se consume por orgullo. Reconoce que todo lo bueno tiene una fuente. Y cuando la fuente vuelve al centro, el orgullo se deshace, la ansiedad pierde fuerza, la esperanza se levanta. David lo entendió en carne viva. No habló desde un sillón cómodo, habló desde persecución, traición y noches largas. Y aún así declaró: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». No dijo cuando me convenga, dijo en todo tiempo. Ese es el músculo de la gratitud, no es negar el dolor, es negarte a rendirte. Cuando agradeces, el alma se suelta del pasado. Muchos viven como prisioneros de lo que les hicieron, de lo que perdieron, de lo que no salió como soñaban. Y te entiendo, pero escucha esto como una orden de vida. No puedes construir un futuro con cadenas en el pecho. Empieza a agradecer, aunque sea por lo poco que quedó, y verás cómo las cadenas crujen. La gratitud te saca del ayer y te planta en el presente. Te recuerda que aún respiras, que aún hay propósito, que aún hay camino. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. No dice: este es el día perfecto. Dice: este es el día. Hoy es terreno de Dios. También tus relaciones cambian cuando el agradecimiento se vuelve tu mirada. Porque cuando aprendes a ver lo bueno en los demás y a dar gracias por su presencia, tu trato se transforma. Dejas de vivir señalando errores como si fueras juez. Empiezas a valorar virtudes como alguien que entiende la gracia. Un corazón agradecido critica menos, comprende más, ofrece compasión con firmeza. Porque quien vive agradecido sabe que todos somos frágiles, pero la misericordia de Dios no se cansa. Sed más bien bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y no es solo el alma la que responde. Tu cuerpo también se inclina ante esta verdad. Cuando el interior se pacifica, lo exterior lo refleja. Pero escucha bien, por encima de cualquier explicación humana hay una realidad eterna. Un alma agradecida se alinea con el cielo. Y cuando el cielo ordena tu interior, tu corazón deja de correr como si estuviera perseguido. Cada vez que dices gracias, tu mente recibe una dirección. Tu corazón recibe un mensaje. Dios sigue en el trono. No estás solo, no estás perdido. Es como si cada palabra de gratitud abriera una ventana hacia lo alto, como si tu espíritu respirara un aire nuevo en medio de la tormenta. Y aquí viene lo que no puedes olvidar. Dios no necesita tu agradecimiento para ser Dios, pero tú lo necesitas para recordar quién es Él en tu historia. Agradecer no cambia a Dios, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, el mundo que te rodea empieza a sanar. La gratitud no es solo cortesía, es adoración silenciosa. Es decirle al Creador con la vida entera: sé que estás aquí, sé que me cuidas, sé que aunque no entienda todo, tú sigues obrando. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Incluso lo que te dolió, incluso lo que no escogiste, incluso lo que te dejó cicatrices. Porque tu paz no depende de lo que tienes, ni de lo que lograste. La paz verdadera no se compra, no se presume, no se hereda. Nace de una raíz más profunda. Saber que Dios tiene propósito. Confiar cuando no ves explicación. Creer cuando hay puertas cerradas. Permanecer cuando el camino es difícil. Porque por fe andamos, no por vista. Si hoy sientes el alma agotada, si sientes que has dado más de lo que has recibido, si estás cansado de sostenerlo todo por tu cuenta, entonces haz una pausa y vuelve a lo esencial. Respira y agradece.
Agradece por lo que no viste, por la protección que pasó desapercibida, por peligros de los que fuiste librado sin enterarte. Agradece por puertas que se cerraron y que después entendiste que te estaban salvando. Agradece por lágrimas que te enseñaron a orar cuando ya no te quedaban palabras. Agradece por silencios que fortalecieron tu fe. Agradece por pérdidas que revelaron quién era real y quién era ruido, porque aunque no lo veas, cada desafío puede convertirse en un altar de gratitud. Cada prueba puede ser una herramienta en las manos de Dios para formarte. El fuego no siempre viene a destruir, muchas veces viene a refinar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No es una promesa para gente perfecta, es una promesa para gente que camina con Dios. Y el acto de agradecer te mantiene firme mientras el proceso ocurre. Cuando eres capaz de agradecer mientras el fuego aún arde, el dolor deja de ser condena y se convierte en preparación. Dios no desprecia ni una sola de tus lágrimas. Él ve cada esfuerzo, cada oración, cada noche en la que luchas por mantenerte en pie. Y mientras esperas respuestas, Él te llama a dar gracias, porque la gratitud es llave. Abre la puerta del gozo incluso antes de que el milagro se manifieste. No esperes a que todo esté en su lugar. Da gracias hoy, no porque todo esté bien, sino porque sabes que Dios es bueno. Da gracias, porque cada respiración es una oportunidad. Da gracias porque, a pesar de todo, Dios no te ha abandonado ni un solo día. No te desampararé, ni te dejaré. Y mientras te entregas a la gratitud, tu corazón empezará a sanar, lento pero real, profundo pero constante. La gratitud no es solo una palabra que pronuncias, es una forma de vivir. Es levantarte cada mañana y declarar con firmeza: gracias, Señor, porque aún estoy aquí. Gracias, porque aunque mis circunstancias no sean perfectas, tú sigues siendo fiel. Gracias, porque no camino solo, tu presencia me acompaña. Y cuando vives desde ese lugar, una paz que supera todo entendimiento empieza a llenar tu vida. No una paz superficial, sino una paz que sostiene, que ordena, que levanta. La gratitud es la clave. No solo cambia lo que ves, cambia lo que eres. Capítulo 3. La gratitud atrae la bendición y la provisión divina. Hay leyes espirituales que gobiernan la vida, aunque muchos las ignoren, y una de las más decisivas es esta: la gratitud abre puertas que la fuerza jamás podrá derribar. No es un truco, no es una técnica para manipular a Dios, no es un atajo emocional. Es una postura del alma que se rinde, reconoce y se alinea con el cielo. Cuando agradeces de verdad, dejas de vivir como huérfano y empiezas a vivir como hijo. Y el que entiende quién es su padre, aprende a esperar provisión sin caer en desesperación. La gratitud no cambia a Dios, pero cambia tu corazón, y un corazón transformado sabe recibir, sabe administrar y sabe multiplicar. Porque Dios no derrama bendición sobre una mente envenenada por la queja. Un corazón amargo no reconoce el favor cuando llega, lo sospecha, lo desprecia o lo arruina. En cambio, un corazón agradecido honra lo pequeño, cuida lo recibido y convierte la provisión en una herramienta para bendecir a otros. Y cuando tú te vuelves canal, Dios no deja de enviar. Jesús lo dejó grabado para siempre en un milagro que no fue solo alimento, fue doctrina viva. Había escasez frente a una multitud, había necesidad real, había limitación humana. Pero antes de repartir, Él no se quejó, no dramatizó, no se paralizó por la falta. Levantó los ojos al cielo y dio gracias. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Ese acto fue una declaración: mi Padre gobierna sobre la escasez. Y entonces lo poco se volvió suficiente, y lo suficiente se volvió abundante.
Ahí está la ley espiritual. Lo que se entrega con gratitud se multiplica. Lo que se toca con queja se marchita. La gratitud activa la provisión divina porque es señal de fe madura. Es la fe que no exige pruebas para obedecer. Es la fe que dice con firmeza: no sé cómo lo harás, pero sé que lo harás. Esa es la fe que honra a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando el cielo ve una fe que agradece antes de ver, responde. No porque Dios sea controlado por tu emoción, sino porque tu gratitud revela que tu interior está listo. Listo para no idolatrar la bendición. Listo para no perderse cuando llegue la abundancia. Listo para reconocer que la fuente no eres tú. También necesitas entender algo que muchos pasan por alto. La provisión divina no vive solo en lo espectacular. No llega únicamente con trompetas, con un milagro visible, con algo que todos aplaudan. Dios sostiene en lo pequeño, y lo pequeño sostenido por Dios es grande. La provisión está en el pan que aparece cada día, en la fuerza para levantarte cuando no quieres, en la persona que apareció en el momento exacto, en la puerta que se abrió cuando ya no esperabas, en el peligro que no viste, en la conversación que te salvó, en el descanso que llegó justo a tiempo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es una frase poética, es una realidad para el que aprende a mirar. Un corazón agradecido ve lo sobrenatural escondido en lo cotidiano, y al verlo se eleva. Cambia el enfoque, deja de lamentarse por lo que falta y empieza a maravillarse por lo que ya hay. Esa disposición atrae paz y favor, porque Dios se deleita en quienes valoran sus obras, en quienes reconocen su mano incluso cuando no hay espectáculo. La Escritura lo ordena sin rodeos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Observa la entrada. No es con quejas, no es con exigencias, no es con la lista de reclamos. Es con gratitud. La gratitud no es solo respuesta, es acceso. Y donde hay presencia de Dios, hay provisión de Dios. Porque Él no llega con manos vacías. Donde Él reina, llega paz, llega dirección, llega sabiduría, llegan oportunidades, llega consuelo, llega favor. No tienes que correr detrás de la bendición como si fueras esclavo de la ansiedad. Cuando tu vida se ordena bajo Dios, la bendición te alcanza. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Te seguirán. No dice que tú tienes que perseguirlas como alguien desesperado. El agradecimiento no es una palabra bonita, es una confesión de amor y de humildad. Cada vez que agradeces, reconoces de quién viene lo que eres, lo que tienes y lo que aún esperas. Te inclinas ante el dador, no ante el regalo, y esa humildad abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Muchos creen que recibir más depende de pedir más, pero la abundancia también se activa cuando reconoces lo que ya tienes. Al que tiene, se le dará. Esa frase golpea fuerte porque revela una verdad. El que valora lo recibido demuestra capacidad espiritual para cargar más. El agradecimiento es como un cauce limpio. La queja es como lodo. La provisión fluye donde no hay obstrucción. Si tu interior está lleno de resentimiento, el río se estanca y luego te preguntas por qué todo se siente pesado. Pero cuando limpias el cauce con gratitud, la corriente vuelve. Vuelve la claridad, vuelve la esperanza, vuelve el impulso. Agradecer por lo invisible, por lo que aún no ves, es fe en acción. Es declarar que Dios ya está obrando, aunque tus ojos no tengan evidencia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El agradecimiento no cambia a Dios, pero cambia tu destino porque te reposiciona. Te saca de la postura de víctima y te pone en la postura de hijo. Y cuando vives así, lo que parecía imposible empieza a volverse posible. Lo cerrado comienza a abrirse, lo estancado empieza a moverse. Entonces entiendes que hay un poder que el infierno detesta y el cielo honra.
Un corazón que sabe decir sin orgullo y sin miedo: gracias, Dios, por todo lo que soy y por todo lo que tengo. Este es el principio transformador. Cuando lo practicas, no solo cambian las circunstancias, cambias tú. Y cuando tú cambias, te alineas con el propósito divino y te conviertes en un canal de esperanza, de provisión y de bendición que no se agota. Capítulo 4. El agradecimiento fortalece la fe en los momentos más difíciles. Cuando la vida se oscurece y el alma siente que ha llegado al límite, el agradecimiento deja de ser una emoción y se convierte en una postura espiritual. No nace del bienestar ni de la comodidad, nace de una decisión interior que mira al cielo y se niega a soltar a Dios. La verdadera gratitud no surge cuando todo funciona, surge cuando eliges confiar aún sin entender, cuando declaras con firmeza que la fe no depende de las circunstancias, sino del carácter eterno de Dios. La Escritura lo afirma con claridad: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Agradecer en el dolor no es negar la herida, es afirmar que Dios sigue siendo soberano. Es levantar la voz y decirle al alma que aunque tiemble, no está abandonada. La gratitud, pronunciada entre lágrimas, se vuelve un acto de adoración profunda, una confesión viva de fe que declara que el mal no tiene la última palabra. En ese punto crítico, cuando la lógica se rompe, la fe se fortalece porque deja de apoyarse en lo visible y se sostiene en la promesa. Porque caminamos por fe, no por vista. El agradecimiento en la prueba es un escudo espiritual que protege el corazón del desaliento. Cuando las oraciones parecen no tener respuesta y el silencio pesa, dar gracias enciende una luz interior que ninguna tormenta puede apagar. Esa luz recuerda que el mismo Dios que estuvo en los días de abundancia sigue presente en la noche más oscura. La Biblia nos muestra este poder con la vida de Job, quien lo perdió todo y aún así proclamó: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No agradeció porque no le doliera, agradeció porque entendía que Dios seguía siendo Dios incluso en la pérdida. Ese agradecimiento no pasó desapercibido ante el cielo y abrió el camino para una restauración mayor. Lo mismo ocurrió con Abraham, quien agradeció antes de ver cumplida la promesa, confiando en que Dios es fiel para cumplir lo que ha hablado. Esa gratitud anticipada fortaleció su fe y aceleró el cumplimiento. Cuando eliges agradecer en medio del colapso, tu fe se vuelve sólida. El alma aprende a decir con autoridad: esto duele, pero confío. Esto pesa, pero creo. La gratitud no elimina el sufrimiento, pero lo coloca en una historia más grande, una historia escrita por Dios donde cada lágrima tiene sentido. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Agradecer en el valle transforma el valle en altar, convierte el dolor en testimonio y la herida en lugar de encuentro con Dios. El enemigo busca robar la gratitud porque sabe que al hacerlo debilita la fe. La queja alimenta la duda, pero la gratitud alimenta la esperanza. Cada gracias pronunciado en la prueba es una declaración de resistencia espiritual. Un corazón agradecido no se rinde, se levanta una y otra vez convencido de que Dios no abandona la obra que comenzó. Agradecer en medio del dolor es adoración pura, sin condiciones, sin exigencias. Es mirar al cielo y decir: te amo no por lo que me das, sino por quien eres. Esa adoración nacida del sufrimiento atrae la presencia de Dios con una fuerza profunda. Cuando agradeces sin ver el final, estás predicando con tu vida. Estás diciendo al cielo y a la tierra: todavía creo, y en esa declaración silenciosa, tu fe se fortalece y tu historia comienza a transformarse. Capítulo 5. El agradecimiento no es una fórmula social ni una cortesía aprendida.
Es una disciplina espiritual que te coloca directamente frente al propósito eterno de Dios. Cuando agradeces, no estás reaccionando a las circunstancias, estás proclamando fe. La Escritura lo declara con claridad. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Agradecer cuando todo va bien es fácil, pero agradecer cuando el camino duele es un acto de obediencia madura. En ese punto de entrega, tu vida deja de girar alrededor de tus emociones y comienza a alinearse con la soberanía del Creador. El corazón agradecido reconoce que nada escapa de la mano de Dios, que cada experiencia, incluso la que no entiendes, está contenida dentro de su plan. No existen accidentes en la vida del que confía. Lo que hoy te confunde, mañana te formará. Lo que hoy te hiere, Dios lo está usando para fortalecer tu fe. Cuando decides agradecer en cada estación, te colocas en el centro de la voluntad divina y te conviertes en un instrumento disponible para que Dios obre a través de ti. Un corazón agradecido no solo es transformado por dentro, se convierte en testimonio vivo, irradia paz, transmite esperanza, refleja el carácter de Cristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Quien vive quejándose endurece su espíritu y se aísla, pero quien vive agradecido camina ligero, porque la gratitud libera el alma. Agradecer te permite soltar el pasado, renunciar al control y abrazar el presente que Dios te ha entregado. Jesús mismo, sabiendo el sufrimiento que le esperaba, levantó su voz en gratitud al Padre, mostrando que la obediencia nace de un corazón rendido. La gratitud eleva tu mirada. Dejas de ver caos y comienzas a discernir dirección. Dejas de llamar fracaso a lo que Dios llama preparación. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta visión no es natural, es espiritual y solo se alcanza cuando el alma ha aprendido a agradecer. En ese nivel de madurez entiendes que nada es inútil en los planes del Señor. El silencio de Dios no es abandono, es enseñanza. La espera no es castigo, es formación. Cada vez que agradeces, tu interior se aquieta, la queja se apaga y la voz de Dios se vuelve más clara. Dios se manifiesta con poder en los ambientes donde hay adoración sincera y gratitud profunda, porque allí encuentra humildad y fe. Un corazón agradecido se vuelve generoso, no porque le sobre, sino porque confía. Da sin medir, comparte sin temor, sabiendo que la verdadera riqueza es reflejar el amor de Dios. La gratitud despierta responsabilidad espiritual. Lo que tienes no te pertenece, te ha sido confiado. El que agradece sus dones los multiplica. El que agradece su tiempo lo honra. El que agradece su vida la convierte en testimonio. La excelencia nace de la gratitud, porque quien valora lo que Dios le dio no vive en mediocridad. La gratitud te hace avanzar cuando otros se detienen a lamentarse. No cambia las circunstancias, pero te hace más fuerte que ellas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vives agradecido, dejas de buscar sentido en lo externo y descubres que el propósito se revela cuando tu corazón se alinea con la voluntad de Dios. Dios no confía grandes asignaciones a corazones cerrados por la queja. Él busca corazones agradecidos, maduros, dispuestos. Cada palabra de gratitud es una declaración de confianza. Señor, aquí estoy. Y la respuesta del cielo siempre es la misma. Dios estaba esperando ese corazón. Cada agradecimiento que pronuncias no solo transforma tu vida, también resuena en el cielo. Capítulo 6. El poder transformador del agradecimiento. El agradecimiento no es un adorno emocional, es una fuerza espiritual que cambia tu interior y también el aire que se respira en tu casa. Cuando eliges la gratitud, no solo te sientes mejor, gobiernas tu ambiente con la luz de Dios.
La paz no llega por casualidad. La paz se establece cuando tu corazón deja de negociar con la queja y decide honrar al Señor con lo que tiene hoy. La Escritura lo deja claro: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando obedeces esto, tu mente se ordena, tu casa se aligera, tus relaciones empiezan a sanar, porque la gratitud abre una puerta, y por esa puerta entra la presencia de Dios. Donde Dios entra, la oscuridad retrocede. La queja prolongada no siempre nace de la falta de cosas. Muchas veces nace de un corazón que se acostumbró a mirar solo el problema y se olvidó de mirar al proveedor. Por eso hay hogares llenos de tensión aunque haya comida en la mesa, y hay corazones inquietos aunque tengan logros que otros envidiarían. La diferencia no es lo que poseen, es lo que adoran con sus palabras. Tú no eres un eco de la negatividad. Tú eres una voz que decide qué reino se manifiesta en tu entorno. Cuando una sola persona en una familia cambia su lenguaje y empieza a agradecer, el clima espiritual comienza a moverse. La gratitud es contagiosa, porque le enseña a los demás a ver lo bueno, a valorar lo que se daba por hecho, a hablar con esperanza en vez de amargura. Y no hace ruido, no necesita espectáculo, no compite por atención. La gratitud es como una lámpara encendida en la madrugada, silenciosa, pero imposible de ignorar. Empieza al despertar. Empieza con un altar sencillo en la boca. Di con firmeza y con fe: gracias, Señor, por este día, por la vida que me diste, por el aire que respiro, por el pan que sostienes, por la gente que amo, por lo que comprendo y también por lo que todavía no entiendo. Esa oración no es rutina, es guerra espiritual. Cada gracias es una vela en la oscuridad, y la oscuridad no discute con una llama, simplemente se aparta. Cuando vives así, tu presencia cambia. Tu rostro se vuelve más sereno, tu mirada más estable, tu voz más limpia. La gente lo nota porque ya no reaccionas como todos, tú respondes como alguien sostenido por Dios. Eso no es carácter humano solamente, es fruto de comunión. La gratitud te entrena para ver la mano del Padre incluso en el valle. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La gratitud no niega el valle, pero se niega a coronarlo. Y con esa decisión ocurre algo profundo. La ansiedad se transforma en fe, el miedo se vuelve confianza, la preocupación se convierte en descanso. También cambia tu manera de hablar. La persona agradecida deja de maldecir con su boca y empieza a bendecir. Deja el idioma de la queja y adopta el lenguaje del reino. Tus palabras dejan de ser martillos contra ti mismo y se convierten en semillas de vida sobre tu casa, tu familia, tu futuro. No es magia, es principio bíblico. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, escucha esto como un entrenador que te ama. Y no te va a mentir, si sigues declarando derrota, estás fortaleciendo cadenas. Si empiezas a agradecer, estás soltando nudos. La Biblia te muestra el ejemplo con fuerza cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Estaban heridos, atados, sin comodidad, sin garantías. Sin embargo, no se entregaron a la queja. Eligieron adorar. La palabra dice que cantaban himnos a Dios. Y entonces el cielo respondió con un terremoto, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Eso no es poesía, eso es gobierno espiritual. La gratitud rompe cadenas. Cuando agradeces en la noche pierde autoridad sobre ti. No importa cuán oscuro parezca el escenario, cuando das gracias, algo comienza a aflojarse por dentro y por fuera. Le dices al cielo: confío aunque no vea, y esa fe toca el corazón de Dios. El agradecimiento es una de las formas más puras de fe, porque cree sin ver, sonríe mientras espera, adora mientras batalla. Y al hacerlo, Dios alinea lo que tú no puedes alinear solo.
Tu hogar se vuelve más armonioso, las conversaciones pesan menos, las decisiones se vuelven más sabias. La gratitud limpia el corazón de lo que estorba. Donde antes había queja, nace serenidad. Donde había tensión, aparece comprensión. Donde había oscuridad, se enciende esperanza. Si en tu casa hay conflictos, no esperes el ambiente perfecto para agradecer, porque ese ambiente perfecto no llega a los que solo reaccionan, llega a los que se levantan con fe y lo establecen. Empieza agradeciendo por tu familia, incluso por quienes te cuestan. Da gracias no porque todo sea fácil, sino porque Dios usa personas imperfectas para formarte. Cuando oras y agradeces por alguien, tu corazón cambia primero, y ese cambio abre camino a la restauración. Aprendes a mirar a las personas no solo por sus errores, sino por el propósito que Dios permite en tu proceso. Esa perspectiva sana relaciones, porque quita veneno de tus ojos. La gratitud también transforma tu relación con el pasado. Hay heridas que siguen abiertas porque sigues repitiendo el daño y no has entregado el peso. Agradecer por lo vivido no significa llamar bueno a lo malo. Significa declarar que lo malo no tendrá la última palabra. Significa decir, Señor, no lo entiendo todo, pero te lo entrego. Gracias porque incluso esto lo usaste para formarme, para hacerme más fuerte, para madurar mi fe. Eso es redención. El pasado deja de ser carga cuando lo miras con gratitud y se convierte en testimonio. Y hay un nivel todavía más alto, agradecer por lo que aún no llegó. Esa gratitud anticipada abre puertas en el mundo espiritual porque declara confianza total. Dices, no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que tú lo harás. Esa postura mueve el cielo a tu favor, porque Dios responde a la fe. Si hoy sientes que tu entorno está cargado, si notas que tu casa o tu corazón están llenos de preocupación, empieza a agradecer ahora, no cuando todo mejore. Da gracias por la vida, por tu familia, por lo que ya tienes, por el pan de hoy, por la fuerza que no merecías y aún así recibiste. Cambia tus palabras con disciplina. Donde ibas a decir, no puedo más, di gracias, Señor, porque me sostienes. Donde ibas a decir, no tiene solución, di gracias, Dios, porque todo tiene propósito. Y si te sale resistencia, mejor, porque ahí está la batalla real. El agradecimiento tiene una fuerza espiritual que disuelve la negatividad. Donde hay gratitud, la desesperanza no gobierna. Donde hay gratitud, el temor pierde espacio. Donde hay gratitud, el enemigo se debilita, porque la gratitud establece el reino de Dios en tu ambiente. Tal vez no puedas cambiar de inmediato todo lo que te rodea, pero sí puedes cambiar tu actitud delante de Dios. Y cuando tu actitud cambia, el mundo alrededor empieza a responder. Hoy te toca decidir. ¿Vas a seguir alimentando la queja o vas a encender la luz? ¿Vas a seguir repitiendo lo que falta o vas a honrar al Señor con un gracias que abre puertas? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entra, habla, agradece y observa cómo Dios transforma lo que parecía fijo. Capítulo 7. El agradecimiento como adoración y puerta hacia la gloria de Dios. Escúchame con atención. El agradecimiento que nace del corazón no es cortesía, es adoración. No es un gesto social, es una declaración espiritual. Cuando dices gracias con verdad, estás confesando algo eterno. Dios es la fuente, Dios es el dueño, Dios es el Señor. La gratitud no es solo pronunciar una palabra, es rendir el alma, es reconocer que todo lo que te sostiene viene de su mano. La Escritura lo deja claro en una frase que corta como espada. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No lo generaste tú, no lo controlas tú, lo recibes. Y cuando lo recibes con humildad, el cielo se abre. Quiero que rompas una idea pobre.
No se adora solo cuando suena la música y se alzan las manos. Se adora cuando tu corazón se inclina en lo secreto. Se adora cuando eliges honrar a Dios en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo repetido, ahí donde nadie aplaude. Ahí es donde se prueba tu fe. Cada mañana, cuando abres los ojos y reconoces que sigues vivo por misericordia, estás adorando. Cada vez que comes y entiendes que ese pan es provisión, estás adorando. Cada vez que trabajas y no te endiosas, sino que reconoces que la fuerza, la mente y la oportunidad vienen de Dios, estás adorando. Y cuando llegan pruebas, cuando la presión aprieta, cuando no entiendes el porqué, ahí se revela el verdadero adorador. Porque cualquiera agradece cuando todo está cómodo, pero el creyente maduro agradece en la tormenta. Eso es fe, eso es honra, eso es altar. En todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice en algunas cosas, dice en todo. No porque todo sea bueno, sino porque Dios es bueno, y porque incluso lo que duele puede convertirse en instrumento de su propósito. El agradecimiento no maquilla la realidad, la redime. La queja, en cambio, contamina el ambiente espiritual. Donde hay murmuración constante, la sensibilidad se endurece, el corazón se estrecha, la visión se nubla. No lo ignores. La gloria de Dios no se posa sobre un corazón que vive acusando, exigiendo, reclamando, como si Dios fuera un deudor. La gloria descansa donde hay humildad. La gloria habita donde hay gratitud, porque la gratitud es el idioma del cielo. En el cielo no se negocia con Dios, se le exalta. En el cielo no se rumia amargura, se declara su santidad. Y cuando tú eliges el agradecimiento, te alineas con esa atmósfera, te colocas en la frecuencia del reino. La Biblia lo enseña con una puerta concreta. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Lo ves? La gratitud no es un adorno, es un acceso, es una llave. Te introduce en su presencia y te mantiene ahí. La queja te saca, la gratitud te sostiene. Hay personas que dicen buscar a Dios, pero lo buscan desde la ansiedad, desde la sospecha, desde el descontento, y luego se preguntan por qué sienten sequedad. La presencia de Dios no se manipula, se honra, y se honra con un corazón rendido, limpio, agradecido. Cuando tu alma empieza a agradecer, algo cambia por dentro y por fuera. La atmósfera se purifica, la mente se aquieta, el Espíritu Santo encuentra espacio, porque la gratitud abre la puerta y el orgullo la cierra. Agradecer no significa negar el dolor, significa confiar en medio del dolor. Significa decir, Señor, no entiendo, pero creo. Señor, no lo veo, pero sé que obras. Esa es la fe que agrada a Dios, esa es la fe que toca el cielo. Cuando un creyente pronuncia un gracias en la tormenta, el infierno se incomoda y el cielo responde. Porque esa palabra no viene de la emoción, viene de la convicción, viene de alguien que aprendió a mirar más allá de las circunstancias y a fijar los ojos en el carácter de Dios. Y escúchame, el agradecimiento también intercede. Sí, intercede. Cuando agradeces por tu familia, por tus hijos, por tu esposa o tu esposo, por tus amigos, estás sembrando bendición. Y cuando agradeces incluso por quienes te hirieron, estás rompiendo cadenas internas. Eso no es debilidad, eso es poder espiritual, eso es madurez. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La gratitud purifica tu oración. Dejas de orar solo desde la necesidad y empiezas a orar desde una abundancia interior. Desde la certeza de que Dios ya está obrando. Y una oración así mueve montañas, porque nace de un corazón alineado. Cada vez que agradeces, levantas un altar invisible. No lo ves, pero existe, sube como incienso. La Escritura describe oraciones que ascienden delante de Dios como fragancia.
Tu gratitud tiene aroma, tu gratitud tiene peso, tu gratitud tiene voz. No es teatro. Dios reconoce lo verdadero y responde a lo verdadero. Habrá días en los que no tendrás fuerzas para cantar. Habrá noches en las que no te saldrán palabras. Aún así, puedes agradecer. Un susurro sincero puede ser más poderoso que 1000 discursos, porque la adoración más pura no siempre grita, a veces se rinde. Mira a Jesús. Su vida estuvo marcada por gratitud. Antes de partir el pan, dio gracias. Antes de manifestar milagros, dio gracias. Frente a la tumba de Lázaro, levantó su voz y agradeció al Padre. Y antes de enfrentar la cruz, caminó con obediencia. No porque amara el sufrimiento, sino porque amaba al Padre y confiaba en el plan. Ahí entiendes algo. La gratitud no es una fórmula para obtener cosas. No agradeces para comprar un milagro. Agradeces porque Dios es digno. Y cuando Dios ocupa el centro, todo lo demás se ordena. Cuando agradeces, dejas de adorarte a ti mismo. Dejas de medirlo todo por tu comodidad y vuelves a la verdad. Él es Dios. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. Tú dependes de Él. Y esa dependencia, lejos de humillarte, te libera. Querido amigo, si hoy sientes la fe débil, si sientes el corazón pesado, no empieces con discursos largos. Empieza con verdad simple. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por sostenerme. Señor, gracias por tu amor que no falla. Dilo con sinceridad, no como rutina, y observa lo que ocurre. Donde antes había silencio, aparece dirección. Donde antes había confusión, llega claridad. Donde antes había tristeza, comienza a nacer gozo. Porque la gratitud es semilla de luz. Puede brotar incluso en tierra árida. Cuando agradeces, estás diciendo: confío más en tu carácter que en mis circunstancias. Y esa confianza honra a Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios se acerca al que le honra. Dios levanta al que se rinde. Hay gente que persigue milagros como quien corre desesperado, pero olvida que muchas veces el milagro empieza con una sola palabra limpia: gracias. Esa palabra prepara el terreno. Esa palabra abre espacio. Esa palabra declara que tu corazón está listo para obedecer, para escuchar, para recibir, no por exigencia, sino por fe. Y la fe atrae la manifestación de Dios. La gratitud también te endereza la mirada. Te enfoca en lo eterno. Te recuerda que la vida no es solo acumular, es crecer, es servir, es amar, es obedecer. Te recuerda que todo pasa, pero lo que se hace en amor permanece. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. Un corazón agradecido deja de vivir como mendigo de aprobación y empieza a vivir como hijo con propósito. Y cuando experimentas el poder de un corazón agradecido, ya no puedes volver a la esclavitud de la queja, porque entiendes que el agradecimiento no es un acto aislado, es un estilo de vida, es una forma de adoración, es servir sin exigir, amar sin condiciones, honrar sin negociar, es vivir consciente de que Dios está presente en todo. Y cuando vives así, la gloria de Dios no es un evento pasajero, se convierte en una atmósfera constante. Esa gloria no solo ilumina, transforma. Cambia tu carácter, limpia tus pensamientos, fortalece tus decisiones. Te vuelve más compasivo, más sabio, más firme. Porque cuando la presencia de Dios habita en ti, tu vida empieza a alinearse con el cielo. Quiero que lo grabes. El agradecimiento es una llave espiritual que abre la puerta a la paz, al propósito y a la gloria de Dios. Cada vez que agradeces, el cielo se abre un poco más sobre tu casa. Cada vez que agradeces, el Espíritu Santo se mueve a tu favor. Cada vez que agradeces, algo cambia, aunque todavía no lo veas. Hoy decide esto. Haz del agradecimiento tu adoración.
No lo reserves para los días fáciles, llévalo a tus días comunes. Agradece en silencio, agradece en oración, agradece con tus decisiones, agradece con tu forma de tratar a los demás. Porque cuando el agradecimiento se convierte en tu estilo de vida, la gloria de Dios se convierte en tu atmósfera constante. Capítulo 8. El agradecimiento como testimonio viviente del poder divino. Escúchame bien, porque esto te conviene si has pasado los 30 y ya conoces el cansancio, la presión, la pérdida y la batalla interna. El agradecimiento no es una emoción bonita para días tranquilos. Es una decisión espiritual. Es una postura de guerra contra la queja, contra la amargura, contra la mentira de que Dios te ha abandonado. Cuando eliges agradecer, no estás maquillando la realidad, estás proclamando una verdad más alta que tus circunstancias. La palabra lo deja claro: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuando tu corazón aprende esa obediencia, tu vida se convierte en un testimonio vivo, no de tu fuerza, sino del poder de Dios, sosteniéndote cuando no deberías poder sostenerte. Hay gente que no escucha sermones, pero sí mira tu carácter. Hay personas que no abren la Biblia, pero abren tus gestos, tus palabras, tu manera de responder cuando la vida te aprieta. Por eso el agradecimiento auténtico es predicación silenciosa. No se finge, no se fabrica con frases aprendidas. Se nota en la paz que llevas por dentro, en la serenidad que no depende del clima de tu día, en esa calma que aparece incluso cuando el suelo tiembla. Esa paz no nace de la comodidad, nace de una presencia. Jesús lo dijo sin rodeos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo te ofrece tranquilidad cuando todo está controlado. Dios te ofrece paz cuando nada lo está, porque Él sigue siendo Dios. Y aquí está el punto que muchos adultos olvidan en silencio. La gratitud no niega el dolor, lo coloca en manos correctas. No es cerrar los ojos ante el problema, es abrirlos ante el Dios que gobierna sobre el problema. Es mirar una puerta cerrada y aún así declarar: Dios es fiel. Es atravesar noches largas y mantener la frente en alto, porque recuerdas quién te llamó, quién te levantó y quién no falla. Y cuando vives así, te conviertes en luz sin esfuerzo, porque la gratitud enciende lo que la queja apaga. Cristo lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. La luz no grita, ilumina. La luz no discute, revela. La luz no presume, guía. Un corazón agradecido es una lámpara encendida en una casa donde muchos han apagado la fe por decepción. Y sí, ese agradecimiento también sana lo práctico, porque Dios no solo toca el alma, también restaura caminos. Hay relaciones que no se destruyeron por un gran escándalo, se desgastaron por una sequía de honra, por una rutina sin reconocimiento, por años de dar por hecho. Un gracias dicho con verdad puede derribar muros que la crítica levantó ladrillo por ladrillo. No lo subestimes. Agradecer a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, a tus amigos, no es un detalle social, es sembrar honra, y donde hay honra, Dios sopla vida. La Escritura enseña una llave simple y poderosa. La blanda respuesta quita la ira. Un corazón agradecido aprende a responder con mansedumbre, aprende a reconocer valor, aprende a bendecir en vez de herir. La queja divide. La gratitud une. La queja enferma el ambiente, la gratitud lo purifica. Y cuando vienen pruebas reales, esas que no se resuelven con frases, ahí el agradecimiento se vuelve un altar. Porque agradecer en medio del dolor es decirle al cielo y a la tierra que tu fe no está alquilada por la comodidad, que tu confianza no depende del resultado inmediato, que tu fundamento es Cristo. Mira al apóstol Pablo, encadenado, limitado, presionado y aún así escribiendo con gratitud. No era un hombre sin problemas, era un hombre con dirección espiritual. Por eso su vida predica hasta hoy. La gratitud trasciende el lugar donde estás,
trasciende el tiempo, trasciende la lógica humana. Un alma agradecida brilla porque su luz viene de una relación profunda con Dios, no de un escenario favorable. Y ahora te hablo a ti, directamente. Si has vivido mucho, si has caído, si te has levantado, si has tragado lágrimas que nadie vio, entonces sabes que hay dos caminos para un adulto: endurecerte o madurar. La gratitud es madurez espiritual, es humildad fuerte, es fe con columna vertebral. Es reconocer que todo lo bueno que tienes, incluso lo pequeño, es gracia, y que aún en los días más oscuros existe un regalo escondido que Dios puede revelarte. La palabra lo declara: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no significa que todo sea bueno, significa que Dios es tan soberano que puede hacer bien incluso con lo que te hirió. Cuando eliges vivir en gratitud, te vuelves más resiliente, no porque seas invencible, sino porque estás anclado. No te arrastran las tormentas, porque tu mirada no está fijada en el ruido del viento, está fijada en la fidelidad de Dios. Por eso puedes decir con convicción, sin teatro y sin arrogancia: Dios ha sido bueno. Y esas palabras cambian atmósferas, cambian conversaciones, cambian hogares, cambian tu propia mente. La persona agradecida no vive para impresionar, vive para inspirar, y sin darse cuenta, apunta a otros hacia Dios, no hacia su ego. Porque cuando agradeces, estás declarando que Él es real, que su amor se puede tocar, que su misericordia no se agota, porque para siempre es su misericordia. Querido lector, Dios puede usar tu vida como instrumento para tocar otras almas, y no necesitas un micrófono, no necesitas discursos brillantes, no necesitas aparentar perfección, necesitas un corazón entrenado para agradecer. Porque cuando otros vean cómo mantienes paz en medio de la prueba, cómo sigues creyendo cuando todo parece perdido, cómo eliges amor en lugar de rencor, querrán conocer al Dios que te sostiene. Agradecer honra a Dios y también evangeliza, porque tu gratitud es una señal viva de que hay un Padre que no suelta a sus hijos. Así que decide hoy. Corta con la queja como estilo de vida. Renuncia al veneno de la comparación. Deja de medir tu valor por lo que te falta. Levanta tu voz con reverencia y di: gracias, Señor, por lo que tengo, por lo que me diste, por lo que me quitaste para salvarme de mí mismo, por lo que estás formando en mí. Esa voz no pasará desapercibida. En un mar de inconformidad, tu gratitud será una marca de pertenencia al reino. Y cuando vuelvan los vientos, porque volverán, mantente firme. No porque el viento sea débil, sino porque Dios sigue en control. Él no pierde el trono cuando tu vida se sacude. Él no se distrae cuando tú te rompes. Él te sostiene, te corrige, te guía, te levanta, y tú, con gratitud, te conviertes en un faro. No un faro que presume, sino un faro que apunta a Cristo y dice sin ruido, con la vida misma: aquí hay esperanza. Hay algo santo y poderoso en el corazón de quien vive agradecido. No porque persiga milagros como quien persigue premios, sino porque la gratitud mantiene abierta la puerta por donde entra la bendición. La gratitud no es un adorno emocional, es una llave espiritual, es una declaración firme que dice: Dios sigue siendo bueno incluso cuando el día no lo parece. Y cuando esa llave gira, la gracia de Dios fluye sin obstáculos, porque la Escritura ordena el rumbo de tu vida con una claridad total. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando la gracia fluye, lo que parecía estancado se mueve, lo que parecía cerrado se abre, lo que parecía pesado se aligera, y la fuerza que pensabas perdida vuelve a levantarte. No por magia, sino por presencia. No por suerte, sino por fidelidad. Tu agradecimiento puede encender la esperanza en alguien que ya se rindió por dentro.
Tal vez no lo ves, pero tus palabras no caen al suelo como polvo. Cada vez que dices, Dios me sostuvo, estás sembrando fe donde la fe estaba seca. Estás diciendo con tu vida que el Señor no es una idea, es un refugio. Y eso es evangelio en acción, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No subestimes nunca el poder de un corazón agradecido. Tu manera de caminar, tu forma de responder, tu serenidad bajo presión, puede ser el milagro que alguien estaba esperando. Tu testimonio puede ser la prueba que una persona necesita para creer que Dios sigue obrando incluso cuando el mundo se oscurece. Hay gente que no necesita una discusión, necesita ver una vida sostenida por el cielo. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo rendición. No te exige que seas impecable, te llama a ser disponible. Él busca un corazón que le dé gracias en medio de la incertidumbre, en medio de la pregunta que todavía no tiene respuesta, en medio de la lucha que aún no termina. Porque eso es fe madura, eso es obediencia real. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová. Cuando Dios encuentra un corazón así, Él lo levanta, lo fortalece, lo nutre y lo convierte en canal de bendición. La gratitud no solo abre los cielos, también abre caminos en la tierra, porque donde hay un hijo que honra, Dios respalda. Y cuando caminas por esos caminos con gratitud, la gente lo nota. No lo fuerzas, no lo actúas, no lo vendes. Se percibe, tu presencia trae paz, tus palabras traen consuelo, tu vida se vuelve un faro, y el faro no tiene que gritar para guiar. La gratitud no transforma solo a quien la practica, deja huella en todos los que están cerca. Quien vive agradecido se convierte en un testimonio viviente del poder transformador de Dios. No importa lo que tenga o lo que le falte, hay un brillo en los ojos, una firmeza en la voz, una paz profunda que envuelve el alma. Esa paz no se compra, se recibe. Esa paz no nace de control, nace de confianza. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quien vive agradecido está caminando en el centro mismo de la voluntad divina. Por eso, si alguna vez dudas de tu propósito, si alguna vez te sientes pequeño frente a lo que enfrentas, recuerda esto y agárrate de ello con fuerza. Tu gratitud es más poderosa de lo que imaginas. Tu agradecimiento puede ser la voz de Dios entrando en el corazón de alguien que ya no podía creer. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas entenderlo todo para obedecer. Se te pide una cosa: mantener viva la llama. Mantener encendida esa luz de gratitud que ilumina el camino, que consuela al cansado, que fortalece al débil, que devuelve dignidad al que se siente roto. Porque cuando vives agradecido, tu vida se vuelve un reflejo del amor divino. Y no hay mensaje más fuerte, ni testimonio más hermoso, que una vida que dice con hechos, Dios es fiel.